Una vez que se han elaborado las variables en una investigación, es conveniente ir al segundo paso, al siguiente punto, que es darle funcionalidad a las mismas a partir de la operacionalización de las variables. ¿Cuáles son las variables que se van a operacionalizar o se van a llevar a la práctica? Básicamente son las variables dependientes. Haciendo un repaso un poquito de lo que es el elemento pasado, que es el tema de las variables, hablamos que son características, cualidades o propiedades de un hecho, de un fenómeno, de un tema que se está investigando y que tiene una variación, que tiene un comportamiento variable, ya sea en el campo o en la literatura. Por lo tanto, adquiere diferentes valores. Esos valores el investigador será capaz de poder recabar a través de los instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Esa medición o esa evaluación dependerá si es en forma cuantitativa o en forma cualitativa, lo cual es una de las primeras clasificaciones, teniendo en cuenta la naturaleza de la variable. Y en cuanto a la función que cumple, son tres: la independiente, la dependiente y la interviniente. Esta segunda variable, la variable dependiente, es la que se operacionaliza, la que se lleva en un cuadro, en una matriz, en la cual ya veremos a continuación. Hablar de operacionalización es un término por ahí un poco no tan conocido, pero es básicamente darle vida a la investigación. Una vez que se logre operacionalizar cada una de las variables de los objetivos específicos, prácticamente el trabajo de investigación está allanado. ¿Por qué? En el mismo se conceptualizan las variables, se ve la forma de llevar a la práctica y cómo se va a recolectar información en el campo. Tres conceptos se pueden esbozar en este caso, que es simplemente una operacionalización implica que se operacionaliza una variable midiendo la forma en la cual se puede observar y se puede rescatar todas las características del estudio. En este sentido, habla básicamente de que es un elemento práctico, se lleva a la práctica porque una variable en sí como tal no se puede medir, no se puede visualizar si es que no se desmenuza en partes pequeñas. Otro concepto indica que es empleada en investigación científica, que es lo que se está haciendo ahora en este momento, para designar el proceso mediante el cual se transforma una variable de conceptos abstractos en términos más concretos. O sea, llevar de la teoría del concepto a la práctica, a la realidad del trabajo de campo. Implica también de que pueda ser observable. Al ser observable puede ser medible, verificable y por lo tanto tiene divisiones más pequeñas que son dimensiones, indicadores e ítems, que son los que forman parte del cuadro de variables. Otro concepto indica de que es el proceso por el cual se transforma una variable teórica, una variable conceptual, en variables empíricas o variables prácticas, directamente observables, obviamente en el trabajo de campo, con la finalidad de poder medir. Y esa medición puede ser en forma numérica o en forma cualitativa. Tiene tres etapas. La primera es una definición conceptual. Una vez que se han seleccionado las variables, la variable, en este caso de cada objetivo específico, la variable dependiente, esa definición conceptual, darle un significado a la variable, utilizando obviamente una base teórica y también otros términos. En el caso de que no exista una teoría para la variable, el investigador tendrá que explicar qué significa esa variable para la investigación. Ya veremos también más adelante algunos ejemplos. Una definición real. Hablamos de la definición conceptual como algo simbólico. Vamos a la segunda etapa, que es la definición real, en donde se descompone, se parte, se desmenuza la variable para poder identificar y determinar las dimensiones. O sea, cada variable tiene, como vimos recién, dimensiones que son partes minúsculas o mínimas de una variable. Eso nos lleva a la tercera etapa, que es la definición operacional. O sea, cómo yo voy a llevar a la práctica esa definición real. Ya logré definir teóricamente, ya logré descomponer en dimensiones y ahora tengo que operativizar o operacionalizar. ¿En qué? En indicadores para cada dimensión, obviamente con los instrumentos de medición correspondientes. Cuando hablamos nosotros del proceso de división de una variable en dimensiones, esas dimensiones vuelven a tener otros elementos que son los indicadores. A partir de eso,
se generan pasos para operacionalizar una variable. El primero es identificar la variable a medir, la variable dependiente, no la independiente y mucho menos la interviniente, sino la variable dependiente. Luego, segundo paso, se conceptualiza la variable, llamada también definición conceptual o conceptualización en otros materiales. O sea, darle un concepto de qué va a significar esa variable para la investigación. Puede que signifique un concepto para una investigación y otro para otra, teniendo el mismo tema. A partir de eso, el tercer paso, se establecen las dimensiones de las variables o variables contenidas en una definición conceptual. Evidentemente el investigador será ya capaz de poder dividir esas variables o esa variable de cada objetivo en dimensiones. Y hablar de dimensiones, mínimamente deberían ser 2 o 3. Cuanto más dimensiones tengan, es más fácil de poder verificar el cumplimiento de esa variable, la posible medición de esa variable. A partir de eso, el cuarto paso, encontrar los indicadores de esas dimensiones. O sea, los indicadores vienen a ser los elementos prácticamente verificables de la definición real de las dimensiones. Y por último, ya para recolectar en el trabajo de campo, los ítems relacionados a la técnica de recolección de datos, a las posibles preguntas o los posibles ítems que se puedan utilizar en campo. O sea, repasando los pasos, implica desde un todo, de un elemento grande, hasta el último aspecto, que ya son los ítems mínimos verificables. Entonces, dándole una definición al primer elemento de qué son las definiciones conceptuales, es para dar una claridad de un concepto para la investigación. O sea, yo voy a conceptualizar, voy a definir qué significa tal variable para mi investigación. Y lo voy a hacer a partir de un material que ya tuve que haber leído para haber elaborado el esbozo del marco teórico. Debido a la complejidad que pueda tener o la variedad de definiciones existentes, una misma expresión puede referirse a conceptos diferentes. Y ahí tenemos un ejemplo: la palabra inteligencia, que puede ser parte de una variable, una institución, por ejemplo, inteligencia de la policía, un sistema de información, hablamos de inteligencia artificial en un elemento computacional, inteligencia, dice, habilidad para resolver situaciones nuevas. Una persona es inteligente para adaptarse a cambios, por ejemplo. O la inteligencia en cuanto a habilidades verbales, manuales, sociales. También puede ser inteligencia medida desde el punto de vista del nivel cognitivo de una persona. O sea, ¿qué va a significar la palabra inteligencia para mi investigación? Es lo que yo defino en la primera parte de la variable, que es una definición conceptual o una conceptualización. Por lo tanto, la variable dependiente, como ya hemos dicho, inteligencia, tiene muchos aspectos o significados en todo caso para describirla. Y medirla no basta simplemente con decir que alguien tiene inteligencia porque tiene una mirada inteligente, ya que esto, además de que es subjetivo, otro observador o otro investigador puede estar en desacuerdo. Indica también de que es un tanto parcial, obviamente, porque la palabra inteligencia se vuelve a subdividir en diferentes aspectos dependiendo del concepto que va a tener. Siguiente gráfica indica de cuáles son las dimensiones. Hablamos del primer elemento, la parte de definición conceptual, la conceptualización. Las dimensiones pueden denominarse como subvariables. También se encuentra de esa forma dentro de otros materiales, porque es ya dividir del concepto teórico al concepto real, ir a la realidad. Es un conjunto, en su conjunto, en su totalidad, detallan el comportamiento de la variable de estudio. O sea, cómo yo esta variable puedo visualizar en una realidad X, es donde yo utilizo el tema de las dimensiones. Y otra cuestión, que se recomienda que las dimensiones provengan de teorías, las cuales deben estar detalladas en el marco teórico. Obviamente, yo, si voy a conceptualizar, tuve que haber leído. Si voy a dividir en dimensiones, evidentemente tuve que haber leído, o alguien tuvo que haber hecho ya una investigación previa respecto a ello. ¿Qué pasa si yo encuentro después, durante mi proceso investigativo, otras dimensiones posibles? Perfecto, amplío mi cuadro de variables. Pero lo que no puedo hacer es desconocer las dimensiones que pueda tener una variable en particular. Un ejemplo: para la misma variable tomada, la inteligencia, las dimensiones o las divisiones, como quieran llamar, los subvariables, pueden ser inteligencia verbal, manual y social. Eso guardando relación con el último cuadro de inteligencia.
A partir de los elementos de dimensiones, vuelven a subdividirse indicadores. Los indicadores, como su nombre lo precisa, es un conjunto de elementos verificables en la realidad, in situ. Es la división específica de las dimensiones. O sea, cada dimensión vuelve a tener sus indicadores. Deben estar representados en forma clara, de tal manera que permita entender cómo se comportan las dimensiones y por ende la variable correspondiente. O sea, es el elemento mínimo en el cual yo puedo dividir una dimensión y puedo evidentemente contrastar con la realidad. Permite saber en qué situación se encuentra la problemática de estudio. ¿Por qué indica esto? Porque evidentemente eso se relaciona con el campo. Yo necesito visualizar en el campo in situ los elementos, los indicadores, eso yo voy sumando, luego juntar a una dimensión y de la suma de dimensiones llego a tener una variable. Por ejemplo, de la misma variable dimensión, de la misma variable inteligencia, la dimensión de inteligencia verbal, se había mencionado tres, ahora tomamos solamente una. Los indicadores pueden ser capacidad para diferenciar conceptos, relacionar conceptos, aplicar conceptos. O sea, inteligencia verbal, vuelvo a dividir en tres elementos, ¿m? Con el elemento principal, que en este caso es un concepto. Si yo logro identificarlo, logro relacionarlo y logro aplicarlo. Vamos a dar un pequeño ejemplo en un cuadro partiendo de un objetivo hasta llegar al último elemento. El objetivo en este caso específico sería determinar la calidad en salud pública de los centros de salud familiar. O sea, es un concepto que por ahí no tiene mucho que ver con ciencia de la educación. Es una propuesta un poco clara, tiene cierta claridad. A partir de ahí, ¿qué yo voy a medir? Evidentemente la variable es calidad de salud pública, en salud pública, perdón. La definición conceptual, según este material, es la eficacia en la atención de la salud comunitaria. O sea, calidad en salud pública, según Smith 2008, se define de esta manera. Esa es la forma en la cual van a realizar la definición conceptual. Porque calidad en salud pública tiene otros conceptos a lo mejor para otros autores. Pero para la investigación es esta. Yo no puedo conceptualizar, a no ser que el tema sea muy específico y no haya nada escrito al respecto, no puedo yo mismo conceptualizar una variable, porque se supone que existen ya teorías, definiciones hechas al respecto. A partir de esa dimensión, a partir de esa variable, se obtienen tres dimensiones. La calidad en el sector de salud pública está, por un lado, recursos humanos, por otro lado, medicamentos e instrumentos y por otro lado, infraestructura edilicia. Esas dimensiones vuelven a subdividirse en indicadores. Médicos especializados, enfermeras tituladas, profesionales paramédicos y pueden haber más. En este caso se toman tres dimensiones para la primera dimensión de recursos humanos. Esos indicadores serán los que van a ser verificados in situ en la realidad. O sea, ir a campo y ver si las enfermeras están o no con titulación, si tienen o no la formación, si los profesionales paramédicos están habilitados para eso y evidentemente si hay médicos especializados en diferentes áreas. Si yo logro el cumplimiento o no, dependiendo de la realidad, pero ya verifiqué de esos tres indicadores, yo puedo estar en condiciones de decir que según tal o cual resultado, los recursos humanos son de tal o cual condición. Lo mismo pasa con la segunda dimensión, con medicamentos e instrumentos. Yo voy a verificar o voy a preguntar, lo mismo haría con la infraestructura edilicia. Yo voy a mirar si hay sala de consultorio, sala de espera, sala de internado, quirófano, sanitario. Perfecto. Sumo cada uno de los indicadores y logro determinar que existe tal o cual cantidad de recursos humanos, en medicamentos e instrumentos y por último en infraestructura edilicia. De la sumatoria de las tres dimensiones, yo estoy en condiciones de decir que la calidad de la salud en salud pública es tal o cual. Porque yo, si solamente voy in situ a mirar con la variable calidad en salud pública, yo tengo que ir a campo y yo no sé qué voy a preguntar. Lo mismo pasa con recursos humanos. ¿Qué de recursos humanos? Tal o cual cuestión. O sea, yo voy a ir desmenuzando en la menor cantidad posible. Si puedo sumarle dos indicadores o tres indicadores más, cuanto más indicadores tengo, mucho mejor. Otro ejemplo, ya en el área un poco más educativo, la variable aspecto educativo familiar, una definición dada por este material de Gómez de Acal.
Resultados de la educación recibida en en la institución familiar, la primera que comienza a educar al sujeto, o sea, da una definición de lo que implica el aspecto educativo familiar. Tres dimensiones se toman: el nivel socioeducativo de los padres, la implicación de los padres en la formación de sus hijos y el control de los padres de los hábitos de estudio de sus hijos. O sea, todo se centra en la variable, no pueden salir de ese elemento. Los indicadores, en este caso, la primera dimensión tiene un indicador, puede que tenga más, pero por lo menos uno que tenga, el nivel de estudio de los padres, o sea, la formación, puede que sea también el nivel económico, porque habla de socioeducativo. En cuanto a los ítems, ahí aparece un último elemento. El ítem es el elemento verificador, en este caso, de una encuesta o de una entrevista o de un instrumento de recolección, escala Likert, lista de verificación, lo que fuera. Padres sin estudios o con estudios, estudios primarios, estudios básicos, o sea, ya tengo una grilla de opciones para poder determinar el nivel de estudio de los padres. Lo mismo pasa con el segundo elemento, asistencia a reuniones, cuando hablamos de una implicación de los padres en la formación de sus hijos. El apoyo escolar, en la asistencia a reuniones no asisten una vez al mes, varias veces durante el curso. O sea, evidentemente esto forma parte de unos ítems que llevan, que están implícitos en una encuesta. Lo mismo pasa con apoyo escolar, tiene también sus opciones. La última dimensión, el control de los padres, de los hábitos de estudio de sus hijos, la marcha al estudio, o sea, cómo están indicando el desarrollo del estudio de los hijos. ¿Cuándo verifican? Nunca, al final del año, cada vez que llegan las notas, cada que tienen un examen o todos los días. Entonces, cuando ellos verifican el desarrollo del estudio de los hijos de esta manera. Y por último, menciona el tiempo que pasa en la calle, evidentemente no haciendo una actividad académica. Esas opciones son verificables en una encuesta, en un registro de observación, en una entrevista, no porque ella tiene opciones, pero sí en una escala Likert, medio de verificación cuantitativa. Yo sumo de la sumatoria de los ítems, tengo la respuesta a los indicadores, de la sumatoria de los indicadores voy a las dimensiones. Cuando yo sumo esas tres dimensiones, yo puedo hablar que tal o cual cuestión es lo que afecta directa o indirectamente a los aspectos educativo, familiar o socioeducativo de los estudiantes.